Muchas bendiciones, hermanos, muchas bendiciones, amigos. Otro día miércoles más, siguiendo con las clases acerca del discipulado y de cómo estudiar la Biblia. Vamos a entrar en otro de los temas, en otro de los métodos que continuamos en el discipulado de cómo estudiar la Biblia. Y hoy, este día miércoles, les traigo el método temático. La semana pasada estuvimos viendo el método sintético, así que este momento vamos a dar inicio con el método temático del discipulado, cómo estudiar la Biblia. Vamos a entrar en palabras de oración y decirle al Señor: Padre que estás en el cielo, gracias, Padre, por un día más que tú nos has dado de vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender, comprender, Padre, y poner en práctica lo que en esta hora vamos a platicar, lo que en esta hora vamos a aprender, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice a cada uno de los oyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos. El método temático es el estudio bíblico sistemático y personal. Es esencial para que nosotros crezcamos espiritualmente. Todos los métodos de estudio bíblico son esenciales para la vida del cristiano, ya que el discípulo no solo debe ser un cristiano común y corriente, sino que debe de ser una persona que estudia, que aprenda de la palabra del Señor. Y los estudios bíblicos sistemáticos de los que estamos hablando en este discipulado de cómo estudiar la Biblia nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios y en nuestro crecimiento espiritual. El propósito de este método temático es conocer lo que dice la Biblia con respecto o determinado de algún tema. El miércoles antepasado estuvimos viendo lo que es el método sintético, que nos ayudaba a cómo estudiar un libro, cómo resumir un libro, cómo hacer una síntesis de un libro. Este método, el método temático, está aplicado a un tema. Por ejemplo, cuando tú quieres saber acerca de un tema, como por ejemplo el amor, tú empiezas a buscar las referencias bíblicas acerca del amor. Cuando un tema es doctrinal y buscamos las referencias bíblicas del concepto, entonces el estudio se transforma en el método doctrinal. El método temático es la base de la mayoría de sermones que se escuchan frecuentemente en la iglesia. Este es el método más sencillo y más utilizado a la hora de hacer un sermón. Y es muy útil, además se utiliza la mayoría de las herramientas bíblicas. Es por eso de la importancia del método temático. Pero el método temático está dividido en 5 pasos que vamos a estudiar en esta hora. Los 5 pasos del método temático. Como número 1 tenemos el elegir un tema. Como número 2, buscar las referencias bíblicas que tratan acerca del tema que hemos elegido. Como número 3, debemos de leer cada pasaje en su contexto y resumirlo en una frase que describa a ese pasaje. El número 4 es organizar todo el material que hemos reunido, todas las referencias bíblicas, todos los pasajes bíblicos que hemos recopilado acerca del tema que vamos a hablar. Y como número 5 debemos de aplicar una enseñanza personal. El paso número 1 es elegir un tema. El tema puede ser limitado a un libro o puede ser un estudio tomado de toda la Biblia, de un concepto o de una idea o de alguna pregunta que tú tienes que resolver y quieres buscar una respuesta en la Biblia. O tal vez alguien te ha preguntado sobre algún tema que tú en ese momento no podías contestar y tú quieres desarrollar una enseñanza sobre ese tema determinado o quieres explicarle a alguien acerca de ese tema determinado. Tú puedes elegir un tema y puedes aplicar este método y buscar las referencias bíblicas acerca del tema. El método temático
te permite desarrollar el tema que tú desees, el tema que tú quieras investigar, el tema que tú quieras enseñar o el tema que te ha sido asignado. Tú lo puedes, en este método temático, te permite desarrollar ese estudio de cualquier tema que tú desees. Por ejemplo, estábamos hablando del tema del amor. El tema del amor puedes dividirlo o subdividirlo en diferentes categorías, como el amor de Dios, el amor al prójimo, el amor del cuerpo de Cristo, y tú puedes resumir el tema del amor, porque el tema del amor es muy amplio. Tú puedes resumirlo en cualquiera de estas tres subdivisiones, e incluso puede haber otras subdivisiones que yo no coloqué en esta presentación. Como paso número 2, tú debes de buscar las referencias bíblicas que hablan acerca del tema. Este paso incluye dos operaciones que vamos a realizar. Número 1, debemos elegir los pasajes claves que tengan una relación directa con el tema. Para ello, debemos de identificar las palabras claves del tema. Utilizaremos mucho lo que es la concordancia. Como número 2, debemos apuntar las referencias claves en una hoja de trabajo. Debemos de elegir esos versículos de apoyo donde nosotros basaremos la explicación del tema o lo que queremos exponer. Más adelante, al final de la clase, estaré dando un ejemplo acerca de cómo aplicar este método temático respecto a un tema que vamos a elegir. Como paso número 3, debemos de leer los pasajes que tenemos como referencia del tema del que vamos a hablar. Y al leer el contexto de esos pasajes, debemos de resumirlos en una frase descriptiva. En el ejemplo que vamos a ver más adelante, se mirará muy claro cómo tú puedes hacer o aplicar este paso en el método temático. Debemos de identificar el contenido de cada versículo o pasaje, y en este paso podemos utilizar los comentarios bíblicos, podemos utilizar los diccionarios bíblicos, o podemos también extraer de otros estudios bíblicos explicaciones o ideas que tengamos acerca del tema que queremos hablar. Podemos también consultar otras fuentes, como por ejemplo pastores, otros hermanos, o libros que hablen acerca del tema, o autores que nos guste a nosotros leer, por ejemplo autores cristianos, o podríamos utilizar de referencia también acerca del tema del cual vamos a exponer. Pero si nosotros hacemos esto, siempre podemos caer en la trampa de que dependemos más de las ideas de otras personas, dependemos más de los estudios de otras personas y no estudiamos en sí el tema, y nosotros no aportamos ninguna idea y nos quedamos con ideas que son de otra persona, de otros autores, o ideas que hemos encontrado en páginas de internet, en blogs de internet. Aquí hay que tener mucho cuidado en este paso número 3, porque mucha de la gente hoy en día, o muchos pastores o muchos hermanos que predican la palabra, pueden ir a internet a buscar bosquejos de algún tema ya hecho, pero estamos cayendo en la trampa, como lo digo, de no aplicar nuestras propias ideas, de no aplicar nuestros conocimientos, de no aplicar una palabra que Dios a nosotros nos ha revelado, o aplicar alguna enseñanza que Dios nos ha hecho a nosotros personalmente, sino que basamos ese tema o tomamos ideas de páginas de internet, de estudios de otras personas, y a veces esas fuentes son fuentes que algunas veces son de dudosa procedencia, como por ejemplo pueden ser páginas de otras religiones o de otras sectas, se puede decir, que expliquen algún tema, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el tema que vamos a hablar
la base tiene que ser bíblica al 100%. No puedes tampoco, o no podemos nosotros tomar unas ideas de bases de libros desconocidos o de personas que no conocemos, sino que en esto hay que tener mucho cuidado, porque de las fuentes que nosotros vamos a extraer información debemos de tener una fiabilidad en esa fuente. Debemos de conocer los autores, debemos de investigar acerca de las personas que escriben libros, de las personas que hacen estudios. No solo podemos ir y tomar una idea de una página de internet, no solo podemos ir y tomar una referencia de alguien que no conocemos, debemos de investigar cuál es la doctrina bíblica que ellos estudian o cuál es las ideas o en qué están basados ellos, si su palabra es totalmente bíblica o te hablan de Cristo como el Hijo de Dios. Todo eso debemos de saberlo identificar a la hora de extraer información. Como paso número 4, debemos de organizar todo el material que hemos reunido. Después de analizar cada pasaje, volvemos a leer las descripciones varias veces, anotando la enseñanza central de cada una de esas descripciones y su relación entre sí. Debemos de realizar un resumen condensado, reorganizado del tema y combinar las diferentes enseñanzas. Debemos de buscar causas, efectos, definiciones, principios, etc. Al leer los pasajes claves, buscamos un versículo el cual destaque de todos, que hable más directamente del tema. Bien porque este versículo sea el que más nos guste a nosotros, o uno de los versículos más conocidos por el pueblo de Dios, o bien porque sea el que centre en sí mismo la enseñanza que hemos hecho en el estudio, que vamos a dar en ese estudio. Debemos describir este versículo como el versículo principal o como el versículo clave o nuestro versículo preferido. Eso es muy aparte de las demás referencias bíblicas que utilizaremos. Como paso número 5, debes de aplicar la enseñanza. Debemos de hacer un repaso de nuestro estudio y de los pasajes, pidiendo a Dios que nos muestre algún aspecto que debemos de aplicar a nuestra vida. Debemos de apuntar un plan de acción para hacer carne la verdad aprendida. ¿Qué significa? Que el tema del cual nosotros vamos a hablar, debemos de buscar una enseñanza del por qué vamos a hablar de este tema, del por qué nos ayuda este tema a nuestras vidas y cómo nosotros podemos poner en práctica lo que vamos a exponer. La aplicación puede ser un sermón o una enseñanza o simplemente un párrafo aplicando el tema a nuestra vida personal. Vamos a realizar un ejemplo en esta noche para que tú puedas entender más este método temático y tal vez tú ya lo has hecho en tu casa, ya lo has hecho en tu iglesia, pero aquí te voy a dar unas ideas más detalladas para que tú tengas organizado los pasos que vamos a utilizar y puedas aplicarlo a un tema de estudio que tú quieras exponer o un tema de estudio que tú quieras investigar, simplemente por conocer más de la palabra de Dios, porque este tema o este método nos ayuda mucho más a crecer en nuestro conocimiento y a crecer sobre todo espiritualmente. Cuando nosotros queremos, ojo que hay que tener cuidado, porque cuando nosotros queremos conocer temas o estudios doctrinales, eso ya no se vuelve en un método temático, sino en un método doctrinal. Y estos métodos, para saber la doctrina en sí de lo que cree la iglesia, debemos de tener mucho más cuidado que con cualquier tema que nosotros podamos escoger, porque los temas doctrinales debemos de apoyarnos mucho en nuestro pastor, con nuestra iglesia, nuestros líderes, nuestros pastores que saben un poco más o que han estudiado un poco más. Como por ejemplo en el método temático vamos a aplicar este tema, la vida de oración de Jesús.
Si nosotros tomamos el tema de la oración es bastante amplio y tenemos mucho de dónde escoger los temas, pero sí, y las referencias bíblicas también. Y hay muchos libros, hay mucha literatura cristiana que hablan de la oración, como por ejemplo libros de Gigi Ávila acerca de la oración, o de otros hermanos que hablan de cómo orar en las tormentas, cómo orar para tomar decisiones. Son libros que nos pueden ayudar también, pero la oración en sí encierra demasiado contenido, entonces nosotros lo vamos a resumir en la vida de oración de Jesús. Es el tema que vamos a utilizar para aplicar el método temático. En las referencias bíblicas tenemos Marcos 1:35, Lucas 6:12, Mateo 14:23, Lucas 11:1, Juan 17, Hebreos 5:7, Hebreos 7:25. Todas estas referencias bíblicas hablan acerca de cómo Jesús oraba, de lo que hacía Jesús con la oración. Si tú comienzas a leer estos versículos, cuando tú vas a hacer el estudio, tienes que leer estos versículos, tienes que leer el antes y después de los versículos, o sea, su contexto. Y tú tienes que sacar unas frases acerca de estos versículos, como por ejemplo en Marcos 1:35 habla de que Jesús se levantaba muy de mañana a orar. En Lucas 6:12 también habla de que Jesús iba a escoger a sus 12 discípulos y pasó toda la noche en oración. Entonces, aquí le hemos puesto esta palabra clave. Antes de escoger a los 12 discípulos, pasó toda la noche en oración. Como por ejemplo en Lucas 11:1, Él enseña al Padre Nuestro. Y podemos ponerle allí en esa referencia bíblica la palabra clave, Jesús enseña a orar. En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos, ora por la iglesia. En Hebreos 5:7 Pablo habla acerca de los ruegos de Jesús, y en Mateo 26:36 habla de cómo Jesús oró en el Getsemaní. Podemos ponerle allí en el momento más triste de su vida, Jesús oró, o en el momento más difícil de su vida, Jesús estuvo en oración. Hebreos 7:25 nos habla de cómo Jesús intercede por nosotros. Romanos 8:34 nos habla también acerca de eso. Entonces, cuando tú tienes todas estas referencias bíblicas, tú las puedes utilizar en tu bosquejo, en tu estudio, y puedes ponerle como referencia todas estas palabras que están ahí en la presentación. En el resumen de la enseñanza, nosotros podemos ver claramente la importancia de la oración en la vida de Jesucristo. Cuando muchos venían a ver a Jesús, cuando muchos venían a escucharle, Él solía levantarse temprano de mañana a orar. Las decisiones importantes de Jesús y acontecimientos fueron precedidos por la oración. Antes de hacer milagros, Jesús oraba. Oraba en medio de los acontecimientos normales de la vida, como por ejemplo daba gracias por los alimentos. Al final del día, Jesús oraba y buscaba lugares desiertos y apartados para orar. Cuando su alma estaba muy afligida antes de morir, se postró sobre su rostro, oró al Señor para que la voluntad de Dios fuera cumplida en él y no su voluntad. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, e incluso oró por sus discípulos, oró por la iglesia, oró por sus enemigos, y ahora está en los cielos también intercediendo por nosotros. Es muy interesante la vida de oración de Jesús. Oró por sus discípulos. En cierto momento Jesús le dice a Pedro que Él está orando para que no le falte la fe, para que no caiga en tentación, y le dice incluso a Pedro, tienes que orar para que no caigas en tentación. Y Jesús aún sigue orando por nosotros, orando por su iglesia, intercediendo por nosotros. Luego del tema y de las referencias bíblicas, tú tienes que sacar un versículo clave. El versículo clave que sacamos en este estudio de la vida de Jesús es Hebreos 5:7, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Pablo está hablando aquí de cuando Jesús oró en el Getsemaní antes de ser crucificado. Podemos poner este versículo, este es un bosquejo de ejemplo. Aquí aplicamos lo que es el paso número 3, donde organizamos todo lo que hemos recopilado, toda la información bíblica, las enseñanzas que hemos recopilado, y la hemos resumido en 2 puntos. Primer punto, la constancia de la vida de oración de Jesús. Podemos poner en el punto 1.1, se puede decir, que Jesús se levantaba de mañana a orar. Nos enseña cómo Jesús nos da ejemplo para que nosotros también oremos temprano de madrugada. Jesús hacía veladas de oración y también oraba para tomar decisiones importantes. Ahí a la par he puesto las referencias bíblicas donde estamos apoyando nuestra enseñanza. Al finalizar su jornada, Jesús se apartaba a orar. Siempre se iba a los montes o se iba a un desierto a orar. Y allí siempre las referencias bíblicas. Enseñó también Jesús a orar en Lucas 11. Sabemos que Jesús enseña el Padre Nuestro. Y ahí está cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos. Jesús oró en su momento más difícil. En Mateo 26:36 en adelante nos habla acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní. Y como punto número 2 tenemos también la oración de Jesús por nosotros. Oró por sus discípulos, oró por la iglesia. Está apoyado en Juan 17. Y que Jesús intercede por sus hijos, por nosotros, por su iglesia, está apoyado en Hebreos 7:25, Romanos 8:38. Ahí tú tienes ya el bosquejo del tema del cual hemos elegido como ejemplo, y tú puedes predicar basándote en este bosquejo. Pero primero el paso fue el escoger el tema. El segundo paso fue encontrar las referencias bíblicas, leer los contextos y resumirlo en una idea principal. El paso número 3 es organizarlo, el organizar esas ideas que tú tienes. Y como paso número 5 y final, tú tienes que aplicar ese tema o esa enseñanza a tu vida, y tú puedes dar unas conclusiones. Por ejemplo, yo aquí he sacado una aplicación del autor del tema y he sacado una aplicación personal, una aplicación o una idea propia personal, y he sacado una aplicación de un libro del cual estoy leyendo también, que se llama Cómo orar en medio de las tormentas. Por ejemplo, del autor del tema que hemos escogido como ejemplo, él dice en su aplicación personal: si Jesús es el Hijo de Dios, necesitaba orar tanto, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar? Cristo necesitaba una comunicación constante con su Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos una oración constante? También decía el autor: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, quería hacer la voluntad del Padre, ¿cómo iba a conocer la voluntad del Padre estando en oración? ¿Cuánto nosotros, que somos menor a Cristo, se puede decir, necesitamos más esa comunión con Dios y conocer esa voluntad del Padre? Una aplicación personal que yo hice del tema este que hemos escogido como ejemplo, dice así: que la oración es la clave en la vida del cristiano para tener una comunión cercana con el Padre, para recibir fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder vivir una vida en santidad, apartados del pecado y en comunión con Dios, para poder obtener también el carácter de Cristo en nuestra vida y asimismo obedecer y conocer la voluntad de Dios. Porque la palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Pero mira lo que dice la autora del libro del cual estoy leyendo, Cómo orar en las tormentas. Dice así, que el orar no nos exime de tener pruebas en nuestra vida diaria, pero la oración nos da la fortaleza, la paciencia y la seguridad que en Dios podemos superar los obstáculos y que Dios escucha sin dudar todas nuestras oraciones. Mira lo que el versículo que ocupaba esta autora del libro Cómo orar en las tormentas. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Este ha sido la conclusión de el tema del método temático. Espero haya sido de tu agrado y puedas aplicar este método a tus estudios bíblicos. Espero que el ejemplo haya quedado muy claro para que tú puedas utilizar este método y sigue estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar y quiero bendecirte con una oración y decirle al Padre: gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia con nosotros, Padre, porque tú has sido bueno y hasta estos momentos, Padre, tú nos has permitido la vida y nos has permitido estar una vez más, Señor, compartiendo acerca de tu palabra. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron hasta el final del estudio como los que estuvieron desde el principio. Padre, bendícelos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre Santo. Mira las peticiones que hay en su corazón. Sé tú, Padre Santo, en tu misericordia y en tu voluntad, supliendo cada necesidad, proveyendo cada necesidad, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendice a cada uno, Señor. Amén, Padre, y amén. Esa ha sido toda la enseñanza, hermanos. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles.